Amigos, bienvenidos de nueva cuenta a su programa Innóvate. Gilmar, ¿cómo estás? Bien, Carlos, muchas gracias. Pues estamos este día con un tema muy interesante, Gilmar. La relación académica México-Alemania. Es correcto, Carlos. Fíjate que a lo mejor nos salimos un poquito de ese esquema que traíamos siempre, pero creo que va a ser muy interesante el tema de esta cooperación México-Alemania y cómo impacta en el tema de la innovación. La verdad es que la innovación, el emprendimiento, normalmente se basa en la experiencia. Y la experiencia viene muchas veces de la formación académica. ¿Y cuántas veces hemos visto, Carlos, los participantes que hemos tenido aquí en el programa, que no solamente se estrechan al mercado local o nacional, sino que quieren ir más allá? Y hemos visto gente que ha nacido aquí en San Luis Potosí y que ha ido más allá, que ha cruzado esas fronteras y ha ido a otros mercados que son interesantes. Y definitivamente, como lo mencionas, el tener una cooperación con un país tan importante en materia industrial, en materia empresarial como Alemania, que la universidad lo tenga de una manera formalizada, pavimentada, vamos a decirlo de esta manera, este camino es muy valioso porque no es andar buscando en todos los cajones y ni en todas las páginas web que puede haber por ahí, sino hay un canal institucional. Y ¿sabes qué otra cosa, Carlos? El tema cultural. Claro. Porque a veces nosotros lo vemos de una manera y ellos lo ven de una manera completamente diferente. Bueno, me tocó ver, Carlos, desde que yo estaba en la industria, hasta cómo los saludas, cómo es la manera en que te comunicas con ellos, tiene mucho que ver y cómo ellos lo toman en cuenta para poder formalizar algún negocio o formalizar alguna relación, ¿no? Históricamente la relación Alemania-México ha sido buena. Ha habido una serie de programas culturales de intercambio, el Centro Cultural Alemán en México, en San Luis, las clases de alemán y la comunidad alemana en nuestra ciudad empresarial ha crecido muchísimo en los últimos años. Entonces, definitivamente es algo que va a resultar muy interesante. Estoy seguro, Carlos, que la persona que está invitada el día de hoy pues nos hablará de todas esas organizaciones. Digo, él pertenece a una de ellas, pero hay diferentes organizaciones aquí en México que son pues de Alemania y que dependiendo del giro donde estemos ubicando, pues es la organización a la cual tienes tú que recurrir, ¿no? Y en ese sentido espero que nos hable de todos esos. Y organizaciones incluso, digo, ahorita que estamos en época mundialista. En el México 86, la base de Alemania que estuvo en Querétaro, no en nuestra ciudad, pero les gustó tanto la ciudad que dejaron una asociación civil de ayuda a los niños, ¿no? Es correcto. Hay un interés siempre histórico de Alemania en México. Y bueno, pues tú conoces bien aquí San Luis, Carlos, y pues vemos una comunidad alemana pues bastante grande y que está ya muy arraigada aquí. Y de familias, de científicos, de empresarios, de mandos medios alemanes que unos vienen en tránsito por sus carreras durante 2, 3, 5, 10 años y otros que se quedan a vivir. Es correcto. Entonces, bueno, todo eso platicaremos y estaremos viendo en este programa. Acompáñenos y regresamos en unos momentos. En el podcast cubrimos muchos temas hoy, todo relacionado a la cooperación académica entre Alemania y México. Mi nombre es Nils Schulz y estoy aquí en la UASLP desde septiembre como lector del DAD. El DAD es el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Aquí empecé en septiembre y tomando esa función como lector, como lo llamamos, ¿no? Que es una persona, un representante del Servicio Alemán de Intercambio Académico en las universidades. En el podcast cubrimos muchos temas hoy, todo relacionado a la cooperación académica entre Alemania y México, los programas del DAD que se ofrece para la comunidad estudiantil o científica de la UASLP, nuestra página, por ejemplo en la página del DAD México, dad.mx. Ahí siempre encuentran la parte de convocatorias abiertas o también pueden mirar, buscar todas las becas que existen, todas las convocatorias en la página global del DAD. Ahí mismo se postula también. Algo clave es el idioma. Siempre es bueno empezar con el alemán lo antes posible. No necesariamente es un requisito para todas las becas, también hay muchos programas en inglés, pero siempre es un gran plus ya tener al menos una base sólida del idioma
yo creo que lo que se necesita es tiempo, planear, proyectarse, ya con mucha anticipación, tener muy claro el proyecto, los planes que uno tiene y pues empezar lo antes posible, mucho tiempo antes de prepararse, ¿no? Tanto en cuanto al idioma como también en cuanto a todos los trámites necesarios. Amigos, estamos de regreso en este programa Innovate. Gilmar, el día de hoy con este tema tan interesante de la cooperación alemana con México, en este caso en San Luis con la Universidad Autónoma del DAP. Pues sí, Carlos, Nils, bienvenido. Tienes toda la razón, creo que es un tema muy importante, Carlos, y sobre todo que pues siempre la relación Alemania-México pues ha sido muy interesante y creo que se ha ido fortaleciendo durante este tiempo, ¿no? Así es. Bienvenido, Nils. Muchas gracias, Carlos y Gilmar, por este espacio. Estoy encantado de estar aquí y tienen toda la razón. La cooperación entre Alemania y México, sobre todo en el campo de la ciencia o de la academia, ya tiene una larga trayectoria. Entonces, como yo soy el representante del DAD en la UASLP, en el Servicio Alemán de Intercambio Académico, puedo decir que ya llevamos décadas en México. Hay miles y miles de ex becarios en el país, pues ya desde los años 60 tuvimos becarios, entonces hay muchísima gente que tiene ese vínculo con el servicio alemán. Pues yo acá en la UASLP soy lector, así lo llamamos, y ya pues es el último lectorado que se incorporó. De hecho aquí en México estamos creciendo, mientras en Europa de repente a veces se pierde algún lectorado, ¿no? Pero aquí en la región hay muchísimo interés y entonces pues ya es el sexto lectorado que hay en México, el primero acá en la UASLP, pero también estamos presentes en la UNAM y en el IPN, en la UDG y en el TEC de Monterrey y pues ahora aquí en San Luis Potosí. Pero platícanos, Nils, ¿qué es un lector? ¿Qué hace un lector? Claro, ¿qué es un lector? Una lectora, pues sobre todo somos representantes del DAD en las universidades, entonces somos el contacto más directo o el primer contacto para muchas personas que tienen algún interés en estudiar o investigar en Alemania o incluso un poco más allá. Es como a veces digo que es una especie de mini embajador de Alemania, pero sobre todo en este ámbito de la academia. Entonces, una función clave que todos tenemos es la enseñanza del alemán. Entonces, yo doy clases de alemán en la UASLP para toda la comunidad universitaria y también mostrar presencia, dar asesoría, información sobre los programas del DAD y cómo es Alemania como lugar de estudios o de investigación. Y aparte siempre tenemos esta función de acercar a Alemania al lugar y también a través de proyectos culturales. Ahora hace poco estuve en algunos campus foráneos, entonces también hay que acercarse a regiones, ¿no? Y hacer visible los programas del DAD. Platícanos un poco esa experiencia que tuviste. No, vamos a empezar un poco más atrás, sí. Vamos a empezar un poco más atrás y ahorita nos platicas tu experiencia en esos campus foráneos de aquí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pero bueno, iniciamos. A ver, yo quisiera también centrar un poquito con nuestros seguidores el por qué tenemos este tipo de programas como el del día de hoy. Al final del día, Innovate es un programa de innovación, de emprendimiento, pero mucha de la innovación y del emprendimiento de gran nivel o de diferentes niveles nace de la investigación, nace de proyectos académicos, y entonces el tener esta relación con Alemania, con el DAD, y tener una presencia como Universidad Autónoma de este tipo de embajadores, como nos dice Nils, es sumamente importante, Gilmar. Sí, fíjate que lo que estás mencionando es muy importante, Carlos, porque ciertamente el tema de la innovación pues proviene de la parte de investigación, de la parte de qué estamos buscando más allá de. Sin embargo, este tipo de personas que tenemos aquí en la universidad pues también nos abre puertas, claro, ¿sí? Para llegar a esos otros países y hacerlo de una manera más natural, decimos. Yo creo que sería interesante decirlo de una manera pues más suave y llegar a estas personas donde Nils, por ejemplo, nos puede abrir a muchos otros. Ahora,
yo no quiero decir que también muchos investigadores dentro de las universidades pues tienen estas relaciones con diferentes países que también nos han ayudado. Pero bueno, en ese sentido, y en la parte con Alemania, pues es un vínculo muy directo que tenemos, Sí, ¿no? digamos que formaliza y regula un camino, amplía un camino con Alemania que es definitivamente muy interesante. Yo te quisiera preguntar, Nils, que nos platicaras, desde la perspectiva de ustedes, alemanes, venir a México, a Norteamérica, a expandir el conocimiento de alemán, el conocimiento del idioma, estas oportunidades académicas, tecnológicas, ¿cómo lo ven? ¿Cuál es la misión, la visión de ustedes allá? Bueno, francamente, todo esto que hacen organizaciones como el DAD tiene siempre ese elemento de soft power o science diplomacy, eso no lo voy a negar, pero tampoco no tiene nada malo. Pero No, es no, como, al contrario. exacto, es siempre algo mutuo de todas formas, ¿no? La idea que está detrás es claramente que sea de algo fructífero para ambos lados, ¿no? Okay. Muchos de los mexicanos que van a Alemania regresan a México. Tenemos un sinfín de ejemplos, de buenos ejemplos de personas que han hecho una gran carrera y pues también gracias a las oportunidades que tuvieron a través del DID en Alemania. Y bueno, siempre quiero destacar que lo que es el DAD es algo bastante único en el mundo, en ese sentido que es una organización tan grande que está presente físicamente, ¿no? En muchísimos países en el mundo, en todos los continentes. Y también es algo mutuo en ese sentido que el DAD apoya a alemanes que van al extranjero, como también a personas de todo el mundo que van a Alemania. Y no solamente estudiantes, sino también pues, científicos, ¿no? Académicos, catedráticos, que a través del DAD pueden realizar proyectos en Alemania. Y muy importante siempre es la colaboración. Tenemos muchos programas institucionales, siempre buscando la internacionalización, ¿no? Los vínculos entre México, entre universidades acá y en Alemania. Para eso tenemos algunos programas bien lindos y yo siento que está funcionando bien. Y acá en México siempre nos hemos sentido muy bienvenidos y tenemos esa larga historia. La oficina regional que tenemos no solo para México, sino también para Centroamérica, el Caribe, está aquí en DF y ya lleva 26 años ahí. Okay. Y bajo todos los gobiernos, me atrevo a decir, siempre hemos sido muy bienvenidos en México y son dos países que en diferentes niveles tienen mucho en común y colaboran mucho, cada vez más estrecho, diría yo. Oye, Nils, ¿y cómo puede una persona, ya sea un estudiante o un profesor, o no sé si esté abierto para todo el público, acceder al DAD? ¿Cómo pueden ellos acceder a ser partícipes de estos programas, de esos intercambios que tiene el DAD? Pues, digamos, empezamos a nivel de estudiantes. Lo que normalmente ofrecemos son programas de posgrado. Okay. Eso es como lo más común, digamos, que una persona obtiene su primer título académico acá en México y luego opta por esa opción de ir a Alemania, sea una maestría, un posgrado. Otros van para su doctorado a Alemania. Y todos estos programas son accesibles a través de nuestra página. Tenemos una plataforma donde salen todas las convocatorias. Por ejemplo, en la página dad.mx hay una parte que dice convocatorias abiertas. Okay. O también pues tenemos, digamos, un portal donde salen todas las opciones, o sea, siempre están visibles también si no hay convocatoria en ese momento. Y en esa plataforma que se llama Finding Scholarships, incluso va más allá, también se ven ofertas que no son del DAD, sino de otras entidades. Entonces, normalmente se postula directo a través de esta plataforma. Los interesados se crean una cuenta y luego se postula directo ahí entregando todos los documentos necesarios. Mira qué interesante. Así no buscas convocatorias por todos lados, sino hay un solo canal y eso creo que puede ser mucho más accesible, fácil de encontrar con la convocatoria que te interesa. Sí, de una manera muy directa, como tú dices. Más fácil. Ajá. Sí. Ok. Yo te iba a preguntar, ¿y cuántas universidades en Alemania están participando en el DAD? ¿Todas? No creo.
Técnicamente, todas. Les explico, el DAD realmente es una organización de las universidades alemanas. Ok. Es una organización sin fines de lucro, financiado sobre todo por algunos ministerios alemanes, sobre todo el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero es una asociación de las universidades. Entonces, en Alemania contamos con más que 400 universidades. Un poco más que 100 de ellas son privadas, pero también participan. O sea, es como que no hay límites en ese sentido, ¿no? Técnicamente, un becario del DAD puede estudiar en cualquier universidad acreditada en Alemania. Ok. Y aquí en la comunidad del Estado, ¿es más común hacia áreas científicas, de negocios, o qué es lo que predomina más actualmente? Lo que yo creo que casi a nivel global se puede decir que lo que domina son las áreas STEM, claramente. Y pues, ¿no? Todo lo que es ingeniería, ciencias, ahí siempre vemos una alta demanda. Es también por eso que de repente se crean nuevos programas. Desde 2 años contamos con la nueva beca STEM, que es solamente para maestrías en esa área, que también es algo mutuo, ¿no? Por un lado hay esa gran demanda en muchos países, también acá en México, y por otro lado es justamente el área donde Alemania tiene tanta necesidad de mano de obra calificada. Entonces, ojalá es una situación win-win en ese sentido. Oye, Isabel, me queda muy claro que estás mencionando el área STEM. Sin embargo, yo he visto muchos programas también para el área de la salud, donde están solicitando también mucha gente. Alemania está muy necesitada de este tipo de gente. ¿También participa el DAD en esas áreas? Con el área de salud siempre funciona un poquito diferente. Por ejemplo, no tenemos becas en ese sentido para obtener la aprobación para ser médico en Alemania. Esto va sobre todo directo a través de los hospitales, ¿no? Muchos grandes hospitales en Alemania están reclutando fuertemente. Ustedes lo saben, y hay muchas agencias aquí en el mercado. Es un mercado grande y a veces un poco difícil saber, ¿no? Dónde hay buenas ofertas, dónde no. Lo que el DAD tiene es siempre en plan maestrías, ¿no? Y ahí quizás es más interesante para personas que optan por algo más teórico, que quieren profundizar su conocimiento por ejemplo, en política de salud o gestión de la salud. Ahí tenemos varias opciones, por ejemplo, a través de nuestro programa EPOS, que es para jóvenes profesionales que ya cuentan con mínimo 2 años de experiencia laboral. Sí hay varias opciones, pero menos ese sector de médicos, de salud, siempre funciona un poquito diferente que otros sectores. Okay. ¿Cómo llegas tú aquí a San Luis? Díganos esa parte. O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia? Tú eres alemán. ¿Cómo llegas al DAD? ¿Cómo te conviertes en lector? ¿En qué país has estado? ¿Y cómo llegas aquí a San Luis? Ok, son varias buenas preguntas. En este momento hay como unos 300 lectores en el mundo, personas como yo que llegan al DAD, digamos, desde diferentes áreas. Es algo bastante ecléctico. Pues normalmente como es tan importante la enseñanza del alemán, tenemos pues experiencia en ese campo, ¿no? Pero hay muchos colegas que vienen de otras áreas de humanidades, ciencias políticas, a lo mejor de derecho también. O sea, ahí es bastante abierto o flexible en ese sentido, porque todos podemos contribuir con conocimientos sobre Alemania, la realidad alemana. En mi caso personal, ya es mi segundo lectorado. Antes estuve en Costa Rica, al menos más o menos en la región, ¿no? No tuve que viajar tanto desde allá. Y bueno, aquí estoy ahora desde septiembre del año pasado. Y puedo decir que me adapté bastante rápido. Siento que México, o la ciudad, San Luis,
te lo hace fácil. Es como la gente es accesible, es fácil hablar con las personas y el trato es muy cálido y me siento muy bienvenido tanto a nivel país como también en la misma UASLP. Ok. Muy bien. ¿Cuáles son tus actividades actualmente en la UASLP? Bueno, lo clave, como dijimos, es siempre la enseñanza del alemán. Actualmente, bueno, ya estamos terminando el semestre. Llevo 2 cursos en diferentes niveles, entonces todos los días estoy dando clases, pero la idea de un lectorado siempre va un poco más allá. Tengo, por ejemplo, mis asesorías pues semanales, donde las personas pueden venir con cita previa. Son asesorías personalizadas, pero también tengo eventos para públicos más grandes, para informar sobre los programas del día a día. Luego hay cosas como esta gira a los campos foráneos que hice últimamente. Y en mi caso, siempre hay una cierta flexibilidad de lo que hacemos o no hacemos los lectores. A mí me importa mucho también acercar un poquito aspectos de la cultura alemana a la ciudad, entonces ya estoy organizando varias actividades en este sentido. Por ejemplo, finales del año va a visitar un escritor famoso alemán, va a hacer una gira por 3 ciudades mexicanas y una va a ser aquí San Luis. Vamos a colaborar, ¿no?, con la UASLP. Entonces, digamos, siempre es una mezcla ecléctica de proyectos, de actividades para, digamos, crecer la visibilidad de Alemania. ¿Y cómo ves digo, te habrás dado cuenta evidentemente que hay una cierta comunidad alemana en la ciudad por las empresas y por el mismo intercambio de negocios? ¿El DAT o la organización con la que tú trabajas tiene también una relación con esta comunidad? Siempre hay relación y vemos importante que todos los sectores se acercan y colaboran, pero sí, digamos, para cada aspecto, para cada área hay pues su propio organismo, ¿no? Y el día a día entonces es realmente la parte para la academia. Académicos, ¿no? Luego tenemos la CAMEXA para la parte de la industria, del comercio. Luego tenemos también el Centro Goethe, bueno, que está en México para toda la parte de idioma, cultura, entonces, y no hay que olvidar la GIZ, tampoco la GIZ, ¿no?, que es como la cooperación al desarrollo. Pero todas estas partes obviamente se conocen y colaboran. Okay. Fíjate que es interesante porque a mí me tocado participar con la CAMEXA, con el GIZ, y bueno, con el DAT pues también llevo varios años participando. Y ha sido muy interesante porque yo siempre lo he visto una apertura muy grande de esas organizaciones a todo lo que hacemos, cuando menos aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y la verdad es que ha sido muy interesante, ha sido muy satisfactorio porque pues se han traído muchos proyectos. Y en ese sentido, digo, ya mencionaste al escritor alemán que va a venir a San Luis Potosí. ¿Quieres anunciarlo? ¿Quién es y cuándo va a venir? Digo, para eso estamos aquí, ¿no? También. Sí, claro, aquí hay que anunciar todo. Claro. El escritor se llama Gerhard Henschel, un nombre difícil, alemán. Sí. Gerhard Henschel. Él es bastante conocido, tiene un proyecto, yo diría también bastante único en la literatura contemporánea alemana, que desde ya más que 20 años tiene ese proyecto sin fin, parece, de relatar su propia vida como novela, pues el protagonista tiene otro nombre, ¿no? Pero es como su alter ego. Entonces ya lleva, no sé, con más que 10 tomos, me parece, libros muy grandes siempre. Y yo le dije que él escribe más rápido de lo que yo leo. O sea, realmente es una máquina y casi cada año sale el siguiente libro. Él escribe otras cosas también, pero eso es quizás su obra más importante o conocida. Entonces seguramente nos va a leer de esto. Me dijo que va a traer su nuevo libro que sale justo como antes de esta gira. Ahora creo que debe estar como en el año 2005 más o menos. Entonces yo espero que antes de morirse, ahora tiene 60 y algo, si uno hace los cálculos, quizás sí, más o menos cuando tenga 80, 85, llegará a la actualidad.
y todos que tienen contacto con él, como ustedes quizás si van a los eventos ahora en noviembre, pueden formar parte de su novela, ¿no? Él va a escribir sobre ustedes, sobre todo lo que le pasa. Entonces es como una mezcla interesante de digamos, alguien que simplemente, una persona en Alemania, una persona contemporánea, escribe su vida por décadas en la República Federal, pero y más allá, ¿no? También tiene sus observaciones sobre la sociedad, sobre los cambios, y todo eso lo escribe de una forma bastante ligera y con mucho humor. Okay. Sí. Qué interesante. Pues bueno, pues invitar a la gente que nos escuche y que nos ve en noviembre con... No puedo pronunciar el nombre. No puedo pronunciar el nombre. Pues invitarlos a que estén pendientes. Ahorita nos platicas cuáles son tus redes sociales y no te pueden encontrar, Nils, para que pues estén al pendiente de si les interesa esta parte de lectura, pues que vengan a verlo, ¿no? Entonces, bueno, hacemos otra cosa. Yo sé que tienes un podcast también. Sí. Platícanos un poco y por qué iniciaste este podcast. También sé que compones música, o sea, tiene una parte multifacética aquí, Nielsen. Platícanos de esa parte, porque al final de cuentas, el tema de innovación, el tema de emprendimiento, pues conlleva una parte multifacética que tienen estas personas que tratan de innovar o de emprender. Entonces, en ese sentido, bueno, platícanos un poco lo tuyo, ¿no? Bien, claro. La idea detrás siempre es la visibilidad de los programas, de las posibilidades que ofrece Alemania. Entonces, la idea es como llegar a las personas por diferentes canales. Y un canal que hoy en día pues es bastante importante es el formato podcast. Y entonces esto se mezcla, digamos, con lo que ya mencionaste, mi afán por bueno, es como una forma de producir información de forma divertida y creativa. Y como yo tengo esa experiencia de productor de música y tengo todo mi equipo, entonces como lo puedo hacer relativamente fácil desde la casa, o llevo pues mi mini estudio hacia la gente. Entonces con esta mezcla pensé ahí tengo que iniciar mi podcast, ¿no? Ya casi no queda otra. Entonces hasta ahora hubo un capítulo y estoy produciendo el segundo ahora. Y siempre hay como entrevistas, ¿no? En el primer episodio hablé con Gunter Daut, que era jefe de planta de Bosch hasta hace pocos años aquí en San Luis, sigue viviendo acá. También hablé con la doctora Sonia Torres, que pues tiene muchos vínculos con el DAD y es la encargada del programa COSPI, quizás lo debo mencionar después también. Y bueno, pero todo eso se mezcla con un poquito de música, con formatos divertidos. Entonces, muy recomendado a todos y a todas. Todo lo que les cuento, igual lo pueden encontrar a través de mis canales, ¿no? Por ejemplo, hay ese blog, página que se llama Club de Conversación en Alemán. Okay. También una vez al mes nos juntamos para practicar el alemán. Y pues esa página tiene la idea de juntar toda la información sobre el lectorado, todo lo que estoy haciendo. Entonces ahí encuentran los enlaces para el podcast, donde dónde están estas reuniones del club de conversación y qué más actividades hay, ¿no? También ahí siempre informamos sobre convocatorias también de las becas del DAD. Okay. Es una pregunta que tal vez no es de tu área, pero que creo interesante. Si tuviéramos gente interesada en emprender en Alemania o crear estos vínculos de negocio con Alemania, ¿cómo podría llegar a este mercado de manera más suave, más fácil? Y yo sé que no es una parte del DAD, yo sé que podría ser, esto a lo mejor sería mejor con la CAMEXA, pero bueno, al final de cuentas, bueno, como tú lo acabas de decir, pues están todos vinculados, se conocen, ¿no? Sí, correcto. La verdad es que no es mi área, pero sí siempre puedo decir una o dos cosas. Como tú bien dices, mi punto de referencia sería la CAMEXA. Es tan presente aquí en Alemania, muy activo. De hecho, desde más que 10 años existe ese modelo de formación dual también aquí en México, y esto se impulsó
en colaboración con la CAMEXA, entre otros. Entonces es un aliado que tiene toda la información y con mucho gusto informa, ¿no?, sobre el emprendimiento en Alemania. Ok. Pero yo creo que simplemente también a través de nuestros programas, o sea, muchas personas que se han ido a Alemania, que han estudiado su maestría o su doctorado, vienen con ideas innovadoras, con su propio proyecto de investigación, y no pocos de ellos o de ellas se han quedado en el país, ¿no? Y estoy ahora sin poder decirles nombre y apellido, pero estoy segurísimo que hay más que un mexicano como que se quedó en Alemania y fundó su empresa. Entonces, no digo que todo eso es gracias al DAD, pero el DAD sí es un aliado que facilita muchas cosas, ¿no? Y que gracias pues a nuestros programas mucha gente puede realizar sus ideas, sus sueños. ¿Es un objetivo del DAD en un momento dado esta migración o la atracción de este talento hacia el país? Buena pregunta. O sea, siempre hay ese tema, ¿no?, de la fuga de cerebros, y estamos muy conscientes de ese tema. No es la idea, claramente, o la idea primordial, ¿no? O sea, como dijimos al comienzo, hoy es un poco algo mutuo, ¿no? O sea, nuestros programas no suelen tener este requisito que uno regresa a su país. Entonces, sí es posible. Y hay obviamente muchos casos de personas que se quedan en Alemania, pero eso tampoco no quiere decir que se quedan para siempre. A veces se quedan unos años más, 8 años, 10 años, y en algún momento sí regresan a México con aún más conocimiento. Y entonces siempre tenemos ese transfer también de conocimiento y de muchas cosas. Entonces, experiencia, exacto. Entonces, pero no les voy a mentir que la otra parte sí, también es verdad que Alemania tiene un cierto interés en atraer a personas muy calificadas, y esto pues es algo que pasa en muchos países. Entonces, en ese sentido, creo que está bien. todos estamos compitiendo un poquito para las mejores, el mejor talento. Pero creo que eso es una situación más bien cómoda también para los mismos mexicanos, ¿no? Y yo te preguntaría, ¿qué tanta demanda tienen los programas del DAD aquí en la comunidad local? ¿Y qué tantos alemanes quieren venir también en intercambios de San Luis? A ver, San Luis Potosí, ok, para empezar con lo último que dijiste, no puedo decir que hay una gran cantidad de alemanes aquí. De hecho, yo de momento no conozco a nadie en la UASLP que realmente está realizando un intercambio o que viene con una beca del DAD. Al revés, claramente hay demanda y hay interés. Tenemos varios programas y en este momento varias personas de la UASLP que están en Alemania, y lo veo en mis asesorías, ¿no?, que siempre viene mucha gente. Todos quieren saber cómo funciona esto del intercambio, de los programas, y pues no hablar sobre los cursos de alemán, ¿no? Hay ese interés enorme de aprender el idioma, obviamente por la presencia de muchas empresas con capital alemán aquí en la ciudad. Entonces son empleadores muy relevantes. Entonces sí, claramente hay ese interés de ir a Alemania. En plan nacional, Alemania es uno de los países más populares para los intercambios, para los estudiantes. De hecho, después de Estados Unidos y España está en número 3, y eso con la barrera del idioma, ¿no? Es bastante interesante que aún así atraímos a muchas personas. Siempre están ahí más que 3,000 mexicanos a la vez, y seguramente varios potosinos también. Yo la verdad es que te quisiera preguntar, yo creo que a nivel extranjero, no, en estos tiempos sobre todo, México se ve de una manera diferente a la que es una vez que vives aquí, ¿no? ¿Será así? Diferente. A ver, lo pongo de otra manera. Ajá. Y creo que es lo que estás tratando de decir, Carlos. Hemos visto a muchos alemanes que se quedan. Porque lo ven, digo, a mí me da mucho la atención. Digo, estás Alemania, estás México, y muchos mexicanos quieren estar en Alemania viviendo ya, pero también vemos muchos alemanes que se quedan a vivir aquí en México. Que una vez que ya conocen el país, que cuando llegan un poco con una expectativa de no saber qué van a encontrar, y una vez que están acá, deciden quedarse.
Es correcto, sí. Y lo que también dije en mi caso personal, yo creo que yo siento que es un lugar que no te lo hace muy difícil, ¿no? Adaptarte y incorporarte. Hay esa forma, ¿no? Que uno se siente en casa. Parece que a muchos alemanes les pasa esto. Y claro, ahí tenemos por un lado digamos, este cliché que hay en el mundo sobre México, ¿no? Todos conocemos las noticias, que hay el problema, pues, con el narcotráfico, hay problema con violencia, etcétera. Pero viviendo aquí, al menos lo puedo decir para San Luis Potosí, no se percibe en la vida cotidiana. Uno siente que se puede vivir tranquilo. Em, y claro, al revés, Alemania atrae a muchos mexicanos. Siempre buscamos un poco lo opuesto o lo que es diferente. Pero diciendo esto, al final creo que no son países tan extremadamente diferentes. Claro, sí, no es lo mismo, pero al final yo diría que compartimos más elementos culturales o históricos que sería el caso entre muchos otros países, ¿no? Tienes poco tiempo aquí, Nils, pero ¿qué es lo que más te ha gustado de aquí de San Luis? ¿Qué es lo que más extrañas de Alemania? Ah, ok. Otra buena pregunta. ¿Qué extraño de Alemania? Siempre son dos cosas. Las buenas ventanas. Eso ya dijo la señora Merkel una vez cuando la preguntaron. Creo que dijo lo mismo. Tenemos muy buenas ventanas de 3 o 4, ¿cómo se dice esto? Capas, ¿no? Entonces, eso con muy buena aislación. Y el pan. El famoso pan alemán. No comemos mucho pan. Como la papa en Perú es el pan en Alemania, ¿no? Tenemos miles de variedades y de hecho yo preparo mi propio pan aquí. No puedo sin esto, ¿no? Pero como ya ven o escuchándome hablar, estoy muy a gusto aquí, hay muy poco que me falta y si me puedo permitir una pequeña crítica, pero es prácticamente la única que tengo, es quizás el tráfico. Claro. Para decir la verdad, me lo permito. A veces extraño como esto de poder ir tranquilamente en bicicleta a todos los lugares, que hay buenos ciclovías, quizás que hay más áreas verdes, etcétera. Pero eso quizás es algo que vendrá aquí en algún momento, no sé, pero son cosas que se puede manejar. Sí, creo que sí. Oye, Carlos, creo que tenemos que irnos a un corte. Sí. Entonces, bueno, sigamos aquí. Nos vemos en unos cuantos minutitos. Regresamos. Carlos, pues estamos de regreso aquí con Nils y pues hemos recibido algunas preguntas que, bueno, te quieren hacer, Nils, derivado de todas las personas que nos están escuchando, tanto pues en los diferentes canales en los cuales estamos, ¿no? Y en ese sentido, realmente te pregunto la primera, vamos con la primera. Dice, la cooperación académica internacional solo beneficia a estudiantes que tienen recursos económicos. Ok, en el caso del día a día puedo decir claramente que no es así. O sea, de hecho, ¿para qué ofrecemos estas becas, ¿no? Justamente también para dar oportunidades a personas quizás de bajos recursos. Eso siempre es algo que nos tomamos muy en serio. Entonces, por un lado está obviamente pues miramos simplemente los documentos entregados y tienen que cumplir con ciertos criterios. Tampoco nos regalamos becas pues así nomás, ¿no? Claro. Pero siempre está ese elemento. Yo creo que con los años incluso ha crecido esa conciencia social de, digamos, dar cierta preferencia bajo ciertos criterios. O sea, esto siempre juega un papel en las postulaciones, en las aplicaciones, como la situación global de la persona. Y si vemos que son personas de alguna forma quizás no tan privilegiadas,
que puede ser por diferentes temas, puede ser por recursos, por género, por quizás un fondo indígena, etcétera. Se considera esto, ¿no? En la aplicación. Entonces tenemos muchos casos, muy buenos ejemplos de personas que han llegado muy lejos en la vida, también gracias a la beca del DAD. Entonces claramente no es algo exclusivamente para personas que ya tienen muchos recursos. Okay. Interesante. Entonces quiere decir que cualquier persona puede entrar. Simplemente hacer la aplicación. Hay que tener los méritos académicos. Así es, exacto. Que es lo que te da el acceso, más que otro tipo de exacto, eso sí, por eso nunca regalamos, pues, digamos, solo por ser de tal, o sea, de alguna forma discriminado, para decirlo así, pero sí somos muy conscientes de las situaciones de las personas. Y vemos la aplicación en plan global, ¿no? Entonces, esto de, digamos, tener alguna desventaja en la vida te puede dar un plus en la aplicación. Interesante. Otra pregunta que nos hacen es si los convenios universitarios internacionales son más simbólicos que útiles. ¿Qué quiere decir que son de aparador? Bueno, no sé qué quiere decir esta pregunta o este comentario, en este sentido que estos convenios siempre se hacen con la idea de ser sustentables, no solo de una actividad, sino ojalá de años, incluso de décadas. Ahí también tenemos muchos ejemplos aquí en México con el DAD. Y normalmente yo diría que va mucho más allá que las universidades, ¿no? Okay. Son convenios a lo mejor entre dos universidades, pero lo que se realiza en estos proyectos siempre va de una forma u otra en beneficio a la comunidad, ¿no? Y también tenemos convenios en plan nacional, ¿no? Ahora, uno muy importante que hay que mencionar es nuevo convenio, la nueva beca cofinanciada que tenemos con el CCT. Recién este año será por primera vez, entonces de repente tenemos alrededor de 200 nuevas becas en plan nacional para mexicanos para hacer posgrados en Alemania y justo en áreas de innovación. Entonces, esta beca ya vemos mucha demanda, mucho interés. Y es ese tipo de convenios, en este caso entre el DAD y el CCT, que impulsan muchas cosas y fomentan mucho desarrollo y mucha innovación en plan país. Y en ese sentido, digamos, para redondear, ¿cumple las metas que ustedes tienen aquí locales? ¿Se cumplen, digamos, en cuanto a número de becas otorgadas? En general diría que sí, okay, pero es un poco, o sea, hay algunas becas donde hay claramente mucho más demanda de los cupos. Por la misma naturaleza sí, de las materias, ¿no? Exacto, así es. Y hay algunos, admito, que donde quizás todavía falta un poco el conocimiento, simplemente que las personas no saben que existen esas oportunidades. Y justamente ya mencioné el nombre de la beca COSPI, que es un programa muy lindo, es uno de los muy pocos programas que ofrecemos a nivel licenciatura, donde las personas van por un año a Alemania dentro de sus estudios, aquí, dentro de su licenciatura. Se dirige al área de ingeniería y pues ahora pues pronto ya se abre la convocatoria, será el tercer año, la tercera vez. Y en este momento tenemos un becario de la UASLP en Alemania que ahora va a regresar. Pero, pues para decirlo así, tenemos más cupos de personas interesadas y o calificadas hasta ahora. Entonces, por eso aprovecho a hacer un poquito la promoción aquí, la beca COSPI para ingenieros. Y muy pronto ya abrimos la siguiente convocatoria. Ok, muy interesante. Oye, Nils, a ver. Cuando iniciamos el programa hablaste del tema del modelo dual y viendo con algunas de lo que estamos platicando de los convenios entre universidades,
¿cómo entran las empresas aquí para hacer este formación dual con la gente que puede ir a Alemania? Si va un mexicano a Alemania, ¿puede participar en algún modelo dual allá? Técnicamente sí, pero ahí entra el tema, digamos, toda la tramitología, ¿no? El tema de la visa, y eso ya no sería, digamos, mi parte, todo eso se ve con la embajada, pero técnicamente, digamos, un joven que cuenta con los papeles, que puede estar en Alemania, obviamente también tendrá acceso a ese tipo de educación. En el caso de los estudios, de los posgrados, pues existe esa visa de estudiante, ¿no? Pero hay tantos tipos de visa y creo que cada vez más, entonces no me sorprendería si también existiría un tipo de visa para hacer un aprendizaje de esta forma en Alemania, pero eso sería más un tema con la embajada. Okay. Y el modelo dual, al menos como yo lo he visto, no funciona igual que en Alemania. ¿Qué diferencias ves entre los dos países? Sí, correcto. Bueno, en Alemania es realmente algo muy famoso en plan mundial y es un modelo de éxito que tenemos ahí desde muchas décadas. Les explico que como en Alemania todavía es así, no es tan común que todos o casi todos estudian una carrera, sino lo dividimos un poquito, lo académico lo vemos quizás más académico, y luego hay muchos oficios donde se ve que, donde decimos que para esto se necesita una buena formación sólida y con un enfoque en la práctica, pero a lo mejor no se necesitan estudios académicos en ese sentido. Y ahí entra ese modelo dual. Tenemos estas escuelas especializadas que son públicas, son gratuitas, donde los alumnos van para toda la parte teórica. Normalmente funciona en bloques o de forma semanal, cambian entre estas escuelas y una empresa. Entonces, esto es la formación dual que existe, ¿no? Una parte de escuela, una parte empresa. En Alemania, prácticamente todas las empresas participan, desde un pequeño negocio a lo mejor hasta empresas grandes como BMW. Y lo bonito es, ¿no?, que estas escuelas son públicas y la parte de la práctica en las empresas les pagan a los aprendices una remuneración desde el primer día, y también pues todos los costos de la formación, esa parte también la toma la empresa. Entonces, aquí en México no se hace exactamente así, pero se adoptó de cierta forma ese modelo, inició en el año 2015 y quizás, para usar este término, se tropicalizó un poquito, o no sé, se adaptó, ¿no? Se adaptó a la realidad local. Y hay muchas empresas que ya participan, suelen ser empresas grandes, no solamente alemanas, pero obviamente también alemanas, ¿no? Participan varias empresas como BMW, como Bosch, como muchos más. Y aquí pues entonces es una colaboración entre estas empresas y institutos, ¿no?, de educación media superior. Entonces los alumnos obtienen al final un título, un bachillerato técnico, y incluso en muchos casos viene con otro documento acreditado por la CAMEXA, ¿no? Entonces este modelo se basa en estándares que tenemos en la formación dual en Alemania. Oye, una pregunta también que creo que es importante. ¿Hay que saber alemán para poder ir a todos estos intercambios? Eso es muy importante mencionar. No, la respuesta corta es no. Ok, el alemán siempre es un plus, sí o sí, y lo recomiendo a todos. Si tienen el plan de ir por un tiempo a Alemania, tienen que aprender alemán por su propio bien. Es algo que está en el currículum después, que nadie te puede quitar, y te da muchas puertas abiertas, muchos beneficios acá en México, si regresas, ¿no?
Y aparte de eso, en plan personal te lo hace mucho más fácil adaptarte más rápido, pero no tienes que ser alguien, digamos, y no tienes que venir con el nivel B2 o C1 a Alemania. Está bien si vas con una base sólida, con A1, A2, y luego aprendes más estando en el país, con la inmersión, con este contacto diario, aprendes mucho más rápido. Claro. Y, por ejemplo, los becarios del DAD siempre tienen acceso a cursos preparativos en línea antes de irse a Alemania, entonces ya van a mejorar más el idioma. En muchos casos también la beca empieza con un curso presencial en el país, como es el caso de este bonito programa EMRE que tenemos aquí, la doble titulación entre la UASLP y la TH, la Universidad Técnica de Colonia. Entonces ahí empiezan con un curso de alemán. Entonces sí se recomienda, pero hay muchos programas en inglés. Tenemos unos 20.000 programas de estudios en Alemania y un 10% más o menos se hace en inglés hoy en día. Y a nivel maestría es mucho más que 10%. Entonces sí, van muchas personas de todo el mundo y pueden estudiar perfectamente en inglés, pero el alemán siempre te da una... Al final del día estás en la vida en alemán. Exacto. A ver, yo sé que depende de cada persona, pero en tu experiencia, ¿cuánto tiempo les lleva aprender un nivel como para el día a día, Carlos, aprender alemán? Ya, sí, realmente depende mucho de cada persona, pero como operan, por ejemplo, las escuelas de idioma normalmente, es que en los cursos intensivos intentan llevarte a un nivel en 2 meses, para decir algo. Intensivo quiere decir de lunes a viernes, 4, 5 horas diarios, luego repasar en la tarde, ¿no? En la casa, hacer ejercicios. Muchas personas sí logran sobrevivir ese ritmo y entonces en 2 meses ya tienes A1. Vienen personas a Alemania con el fin de aprender alemán, a lo mejor se quedan medio año con esa idea de llegar al nivel B1. Es posible, pero hay otros que les cuesta más, que el ritmo es demasiado rápido, entonces no se puede decir así como una fórmula para cada uno. Estoy de acuerdo, depende de la persona. Ok, nos queda muy poco tiempo, Nils. Entonces, dinos, no nos digas a nosotros, dile a la gente que nos escucha, dónde te puedo encontrar, dónde está tu podcast, cómo le hacen para inscribirse en las clases de alemán. ¿Qué das? Sí, muy bien. Pues estoy aquí en la UASLP con las puertas abiertas. Cualquier cosa, como ya mencionamos, este blog, esta página, Club de Conversación en alemán.com. También manejamos redes, ¿no? Instagram, Facebook, ahí encuentran mucha información y la manera de contactarme. Si no, obviamente mi correo institucional, que es mi nombre, nils.schulz@uaslp.mx, y luego pues tengo mi cubículo en la Torre T, en el 3er piso. En la Facultad de Ingeniería. Exacto, en la Facultad de Ingeniería. Entonces hay muchos caminos para encontrarme y el próximo semestre obviamente se ofrecen nuevos cursos de alemán. Casi seguro un curso para principiantes también, me parece muy importante. La demanda es muy alta. Pero es importante también cada una que decide inscribirse, que tenga ese compromiso y que realmente aprovecha su cupo, porque hay tanta demanda. Entonces los pocos que tienen la suerte de obtener un cupo deben tomárselo en serio, eso lo digo, pero sí, todos y todas están muy bienvenidos a aprender alemán conmigo. Perfecto, pues bueno, fue un gusto tenerte por aquí. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, Carlos, pues nos despedimos de toda la gente que nos escucha y estamos por aquí. Recuerden vernos en nuestros canales, en YouTube, en Spotify y por supuesto en el canal 170 de Total Play todos los días a las 3 de la tarde, ¿verdad, Carlos? Sí, muchas gracias. Lo esperamos. Por favor, comuníquense en nuestras redes sociales. ¿Qué temas quieren revisar? Algunas preguntas o alguna recomendación que quieran hacer para el programa. Se los agradecemos mucho. Y pues bueno, nos vemos aquí en el próximo episodio. Gracias.